Buenas noches. El día de hoy nos ha tocado comentar un poco respecto a la pertinencia de la implementación de una ley de suelos en nuestro país y en general a diversos temas relacionados al ordenamiento territorial en el marco del ordenamiento jurídico peruano, ¿no? En primer lugar debemos tener en claro lo que es el ordenamiento territorial. Digamos, entiende que el ordenamiento territorial es una política o técnica administrativa que a través de instrumentos de planeamiento eh, cumple con una serie de objetivos, ¿no? Debe cumplir con una serie de objetivos que están relacionados a la utilización del ámbito o aspecto geográfico de un determinado territorio, ¿no? Estos objetivos son el desarrollo económico equilibrado, la protección del medio ambiente y el aseguramiento de la calidad de vida. En ese sentido, el ordenamiento territorial es un concepto que incluye o engloba una serie de factores que exceden el plano jurídico, ¿no? Sino que también intervienen elementos de orden sociológico, económico, ambiental, urbanístico, entre otros, ¿no? Entonces, digamos, no es un tema que se puede circunscribir a un ámbito específico, pero que, dadas las circunstancias de nuestro caso, vamos a estudiarlo desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿no? Entonces, como hemos señalado, es una técnica administrativa que tiene por finalidad ordenar, su nombre lo indica, el territorio de tal manera que se pueda garantizar un desarrollo económico equilibrado, la protección, a la vez la protección del medio ambiente y el aseguramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, dada la complejidad del ordenamiento territorial, existen diversas maneras en las cuales este se puede plasmar. Uno de ellos es por medio de los planes, ¿no? O sea, de hecho, una de las partes más importantes es la planificación del ordenamiento territorial, ¿no? Tiene, digamos, hasta tres fases: la parte legislativa, la parte de planificación y la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, ya hemos señalado algo sobre lo cual radica bastante el ordenamiento territorial: es el territorio, el espacio físico, ¿no? Entonces, el espacio físico es un elemento fundamental para cualquier intento de ordenamiento territorial, ¿no? Y consideramos que parte de este ordenamiento territorial requiere necesariamente de pasar por la regulación de la utilización del suelo, o sea, de la tierra. ¿A qué vamos con esto? El uso de los suelos puede tener muchos, digamos, muchos empleos, puede tener muchos empleos el suelo, ¿no? Es decir, puede tener una finalidad, eh, digamos, extractiva, por ejemplo, cuando se ubican grandes yacimientos minerales o recursos forestales en una determinada área, ¿no? Entonces ahí el suelo va a ser de explotación económica, en este caso de extracción. Puede ser un suelo de utilización industrial cuando ahí se ubiquen industrias u otras actividades económicas de tipo de manufactura en una determinada área. Puede ser un suelo que se utilice con fines urbanísticos o residenciales, mejor dicho, en los cuales las personas viven, se acomodan ahí. Entonces, el suelo puede tener una multiplicidad de usos, ¿no? El tema está en que todos estos usos no son pues del todo compatibles. Por ejemplo, si vamos nosotros a conservar un área determinada eh, a fin de proteger el medio ambiente y evitar el deterioro de los ecosistemas, sería contradictorio que a la vez ese territorio sea utilizado como una zona de extracción de ciertos recursos naturales, ¿no? Porque necesariamente la extracción genera un impacto, ¿no?, sobre el ecosistema. Así como también en un área que es residencial, o en la que se espera que vivan personas, no podemos estar, digamos, otorgando el uso para que se instalen ahí grandes fábricas industriales, ¿no? Porque al final las fábricas industriales pues generan una serie de cambios en el ambiente, en el aspecto, en el ámbito urbano, que hace difícil o dificulta la que puedan vivir personas, ¿no? El mantenimiento de personas, ¿no? Entonces, en ese caso, para requerir un orden, necesariamente se tiene que tener criterios claros sobre cómo utilizar los suelos. Entonces,
Es decir, si nosotros vamos a seguir un plan de desarrollo, ya sea urbano, industrial, rural, y para que dicho plan de desarrollo se, digamos, establezcan cuáles son las zonas que van a ser aprovechadas con tal actividad, o cuáles van a ser zonas que van a ser dedicadas a tal u otra cosa, necesariamente se tiene que, además de hacer, digamos, la evaluación técnica para que se pueda implementar una adecuada, las actividades económicas que se van a implementar, también se tienen que tener criterios claros sobre que al final, cuando uno termina otorgando, digamos, un territorio, un terreno, un área para, por ejemplo, actividad industrial y no para actividad, o bueno, no para residencias, no sea por mera arbitrariedad de la administración pública, no es que sea algo que no se sustente en algo que no sea técnico. Entonces, en ese caso, la administración, para, digamos, poner coto a lo que podría ser un uso discrecional, por no decir arbitrario, de, de la zonificación en el marco del ordenamiento territorial, es que se establezca una ley de suelos, ¿no? Entonces, esta ley de suelos, en primer lugar, tendría como finalidad el fijar estos criterios claros para saber en qué momento se debe o qué terrenos son los más propicios para ser otorgados para una u otra actividad económica, ¿no? Entonces, ese sería en primer lugar, y ahí residiría en gran medida lo más relevante de esta ley, ¿no? Que vendría a ser la capacidad de fijar unos criterios uniformes claros respecto a cómo se va a emplear el suelo en nuestro país, ¿no? Entonces, ese sería uno de los principales aspectos. Otros aspectos, creo yo, que sería muy importante es delimitar las competencias. Si bien la ley orgánica de municipalidades, la ley de gobiernos regionales y en general nuestro ordenamiento jurídico ya establecen cuáles son las competencias de las municipalidades, ya sean provinciales y distritales, de los gobiernos regionales y del gobierno central, lo cierto es que no existe una real coordinación entre ellas en cuanto a materia de ordenamiento territorial. Y eso muchas veces ocurre también en el tema del destino de los suelos, ¿no? Se puede darse el caso, y de hecho pasa muy seguido, de que mientras que una municipalidad distrital le dio a, digamos, otorgó una licencia determinada o zonificó un área determinada de su jurisdicción de tal manera, al poco tiempo el gobierno central establece, crea una megaestructura de transporte, por ejemplo un aeropuerto, y se ve la necesidad de tener que cambiar la zonificación o el destino del suelo que se ha dado alrededor de esa megaestructura. Pero en ese caso, al final, ¿quién tendría que hacerlo eso? ¿Lo puede hacer el gobierno central? ¿Lo tiene que hacer la municipalidad? Entonces, quizás un poco delimitar cuál sería esta suerte de coordinación entre el ordenamiento territorial que a veces pueda disponer una municipalidad como la que pueda disponer un gobierno regional o el gobierno central, ¿no? Entonces, la ley de suelos también tendría que dejar en claro, además de estos criterios de cuándo se debe otorgar determinados suelos para una determinada utilización, o sea, para utilizarlo con fines urbanísticos, con fines rurales, con fines industriales, también tiene que establecer cuál es la autoridad competente para determinar al final que el suelo se va a utilizar de una u otra manera, ¿no? Entonces, esos dos aspectos, ¿no? Establecer cuándo es que se debe fijar y quiénes son las personas que autorizan, creo que son los más relevantes de cara a una ley de suelos en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que es más que claro la relevancia que supondría de cara al ordenamiento territorial la implementación de esta ley de suelos, porque se ha dicho de paso, ¿no? Nuestro ordenamiento es un ordenamiento disperso en materia de ordenamiento territorial, y de hecho, por lo general figura más como una competencia administrativa de alguna u otra entidad, pero que carece pues de una legislación clara, uniforme al respecto, ¿no? Y esto lo podemos conectar con un poco discutir si realmente en nuestro ordenamiento se le da un tratamiento jurídico adecuado al ordenamiento territorial, ¿no? O sea, es decir, en la ley peruana, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, a la ordenación territorial se le ha dado un lugar
para ello, ¿no? Al respecto, nosotros consideramos que no ha sido así, ¿no? No ha sido así. Nuestro país, lamentablemente, ha registrado una dispersión normativa bastante grande en este tema, y no solamente un tema de dispersión normativa, al punto que nosotros no tenemos ninguna ley que establezca, digamos, o se aboque específicamente a la ordenación territorial, sino que lo delega, digamos, como una competencia de una entidad administrativa, una entidad de gobierno específica, más no profundiza en él, ¿no? Por ejemplo, es el caso de las competencias de ordenación territorial que tienen las municipalidades, ¿no? La ley orgánica de municipalidades dice, bueno, las municipalidades provinciales tienen competencias en materia de ordenación territorial, pero nada más, ¿no? No ahonda, no define qué es ordenación territorial, qué aspectos debe tener. Y no solamente sumado a esta suerte de dispersión normativa, tenemos también el problema de la ambientalización. ¿Qué ocurre? Y eso es algo que ha sido observado oportunamente por juristas como el Diego Segarra, y también ha sido observado en cierta forma por el Tribunal Constitucional en una sentencia relacionada a una ley de promoción de la inversión. Y es que aquí el ordenamiento territorial siempre ha sido visto como una herramienta más en la política de protección del medio ambiente. Y no solamente por interpretación de las personas o de los actores sociales y políticos, sino porque justamente la poca legislación que existe en ordenación territorial ha sido o ha visto siempre como su objetivo principal el asegurar la conservación del medio ambiente, lo cual no está mal. De hecho, es uno de los objetivos de la ordenación territorial, es el uso, además del uso racional de los recursos, es que este uso no termine pues por destruir el ecosistema, ¿no? Destruir el medio ambiente. Pero lo malo es que elimina un poco la multidimensionalidad de la ordenación territorial. La ordenación territorial es, a fin de cuentas, el organizar todos los factores importantes en un territorio. Es decir, el único elemento general, común a todos los factores que son analizados en la ordenación territorial, es el territorio. Es decir, más allá del territorio, todo lo demás que pueda tener incidencia en el uso de este territorio, ya sea la infraestructura vial, ya sea el uso de los suelos, ya sea la ubicación de la residencia de personas, de zonas económicas, al almacenamiento, medios de transporte, todo eso tiene que estar contemplado en la ordenación territorial. Y si solamente nos remitimos al tema del medio ambiente, estamos obviando todo lo demás, ¿no? Tanto es así que si nosotros echamos un vistazo a los instrumentos técnicos, el primero se llama zonificación ecológico-económica. Y no es por decir que únicamente el nombre vendría a ser, pero también por la propia configuración es un instrumento técnico que hace énfasis en el aspecto ecológico y también en el económico, que no es que sea tampoco dejado del todo de lado, pero a la vez tampoco es el único. Y entonces pues tenemos que todo el proceso de planificación en base a instrumentos técnicos tiene un fuerte acento en el aspecto ambiental, ¿no? Y se ha dicho de paso, ese instrumento técnico, la zonificación ecológico-ambiental, es, digamos, manejada por el Ministerio del Ambiente, de manera de que ya uno se puede percatar de la ambientalización de la normativa en ese lado, ¿no? Entonces, muchas veces esta suerte de ambientalización no solamente recorta un poco el ámbito sobre el cual pueda incidir la ordenación territorial, sino que además pues a veces elimina un poco la idea o el panorama en general para la administración y también para los administrados de que la ordenación territorial va más allá de eso. Entonces es por eso que al final tenemos pues esta legislación, esta normativa tan dispersa, tan insuficiente por digamos la mala técnica legislativa que se ha seguido, y también por el tema de la ambientalización, ¿no? Que ha sido algo que digamos ha influenciado nuestro ordenamiento. Y bueno, entonces esto necesariamente ha tenido repercusiones en nuestra realidad, ¿no? Digamos, creo que es algo conocimiento público que nuestro país en materia de ordenación territorial no ha seguido ninguna política, digamos, efectiva, si es que se puede decir que ha querido seguir algo, ¿no? Porque en nuestro país podemos encontrar
innumerables casos en los cuales han ocurrido diversas tragedias, ya sean desde tragedias humanas hasta tragedias ambientales, por solo mencionar los que son más visibles, por la falta de ordenación territorial, ¿no? Por ejemplo, para citar un caso, los casos más dramáticos, es lo que siempre ocurre en época de la que viene el niño y hay huaicos, en lo que vendría a ser la ciudad de Chosica, que está a unos kilómetros de la ciudad de Lima, hacia, digamos, la parte ya de la sierra de Lima, ¿no? Cada cierto tiempo, cuando viene este fenómeno periódico, que es el fenómeno del niño, lo cual a veces trae consigo fuertes lluvias y por tanto la caída de huaicos, son estos aludes de barro con piedras y en general lo que encuentren en el camino por determinadas partes de la cordillera, ¿no? Entonces, cada vez que sucede este tipo de desastre natural, nosotros nos salen las noticias y lo podemos observar, que es que muchas veces estos aludes matan personas, pero sobre todo destruyen viviendas. ¿Pero qué significa esto? Significa que los aludes normalmente no suelen cambiar de lugar, es decir, caen siempre por el mismo lugar, salvo que sea un fenómeno del niño anómalo o haya habido unas lluvias que sean más fuertes de lo común, pero por lo general caen por el mismo lugar, ¿no? Entonces es algo que se puede inclusive percibir en el ámbito geográfico. Se encuentra en lo que vendrían a ser las quebradas o bajadas de los cerros, enormes piedras que inicialmente no estaban ahí, que fueron traídas con los aludes. Es decir, el alud, el huaico, cae siempre en el mismo lugar. Y al mismo tiempo se repite que en cada oportunidad se destruye una vivienda nueva y una familia queda en la calle. Entonces, ¿a qué se debe que las personas construyan informalmente sus casas en el camino de estos huaicos donde ocurren estos aludes? A la falta de ordenamiento territorial, no solamente a la informalidad, sino a que, y lo más probable es que la municipalidad del lugar, en este caso la municipalidad de Chosica, no tiene un plan de ordenación territorial que, entre otras cosas, prevea la seguridad de sus ciudadanos, ¿no? Que es lo que al final estamos pues viendo que ocurre cada vez que cae uno de estos huaicos, ¿no? Entonces, ya hemos visto, ¿no? El ordenamiento territorial tiene, además de garantizar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, el asegurar una calidad de vida. Y para asegurar una calidad de vida tienes que por lo menos asegurar las condiciones básicas de seguridad. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de la ausencia total de una política de ordenación territorial y sumado pues no al grave problema de la informalidad, que es algo que siempre nos ha quejado como país, ¿no? Otro ejemplo que podemos dar a partir del estudio que hizo la señorita Iris Bustamante Dueñas respecto del Callao, del distrito del Callao y la logística urbana. La logística urbana es un ámbito, un aspecto del ordenamiento territorial relacionado a la comunicación, interrelación entre digamos, las personas, los objetos, la mercancía, la información que llegan a lugares que son pues de tránsito y cómo estos se van dirigiendo de uno a otro lugar, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, la logística urbana se encuentra muy presente cuando estamos ante megaestructuras que suponen el ingreso y la salida de personas o mercancías, por ejemplo, un aeropuerto o un puerto. Y ese es el caso del Callao, ¿no? Entonces, la señora Bustamante Dueñas lo que hace es analiza, estudia, ¿no? La situación, sobre todo en la infraestructura vial dentro del puerto del Callao, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el distrito del Callao. Puerto, la terminal marítimo y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿no? Y ahí también podemos observar, y ella misma lo escribe de una manera bastante clara, la total falta de diálogo entre lo que vendría a ser las demandas o los servicios que exigen dos megaestructuras, que no solamente son un puerto de ingreso al distrito del Callao, sino en general a todo el país, con la infraestructura vial para posibilitar de manera eficiente este traslado de mercancías y personas. Ella pone el caso de la avenida como la avenida Fawcett o la avenida Argentina, en la que, pese a ser zona de tráfico pesado, porque ahí se ubican almacenes, lugares donde se guarda o se guarda hasta su distribución, la mercancía, los bienes, los objetos que a veces llegan vía marítima por el puerto del Callao, principal puerto de nuestro país, tiene pistas
de dos carriles en ambos sentidos, ¿no? Y que además pues no solamente hay tráfico pesado, sino también tráfico de personas. Entonces al final lo que se genera es un caos, congestión vehicular, y estamos pues ante un caso más de que no hubo ordenamiento territorial, o por lo menos no lo hay ahora. Y obviamente que es difícil, ¿no? A veces también tratar de reordenar algo que ya ha sido construido, por eso tiene que emplear, significa la ampliación de las obras de infraestructura vial, y lo que implicaría también la de demoler ciertas estructuras. Entonces, no es tan sencillo, pero si existiese una política de ordenación territorial, probablemente esto se pudo haber previsto, ¿no? Se pudo haber previsto que es la ampliación de estas megaestructuras que ha hecho que al final esos dos carriles que hace 30 años eran suficientes, ahora sean insuficientes. Entonces ahí también podemos ver otro ejemplo de la falta de ordenación territorial, ¿no? Y ya quizás trasladado un poco más a un caso ambiental, ¿no? Un caso famosísimo que podría estar relacionado con el tema de la ordenación territorial, además de otros aspectos, claro está, es la ubicación de esta fábrica de fideos, la fábrica Luchetti, en los pantanos de Villa. Esto ocurrió hace ya varios años, en los cuales una empresa chilena dedicada a la fabricación de fideos estableció su sede industrial, su planta industrial, mejor dicho, en un terreno colindante a los pantanos de Villa, ¿no? Entre los pantanos de Villa, se sabe, es una zona de cuidado, de reserva ecológica, en las cuales se busca conservar, ¿no? Se busca conservar el frágil ecosistema de los pantanos ubicados en esa zona, ¿no? Que es de hecho uno de los pocos espacios naturales que todavía quedan dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una zona que está dedicada a la conservación, a la protección del medio ambiente, tenga, cruzando la pista, una fábrica, una planta que se dedica a la fabricación de fideos? Entonces, como ya señalamos anteriormente, el impacto de la industria o de la actividad extractiva en el ecosistema es muy fuerte, al punto que puede ponerlo en peligro. Entonces, tener a una fábrica al lado de una zona dedicada a la conservación, existiendo, se ha dicho de paso, en la ciudad de Lima, incontables lugares para colocar, fabricar, establecer una fábrica, la colocaron ahí, ¿no? Entonces, personalmente consideraría que eso pasó porque ni ordenación territorial existía. Eso ocurrió en la década del 90. Y creo yo que obedeció, quizás, si es que existía una política de ordenamiento territorial, obedeció a intereses subalternos, ¿no? Es decir, sabemos, quizás no se siguieron los procedimientos adecuados. Pero es una clara muestra también de un caso en el cual el ordenamiento territorial está totalmente ausente, ¿no? Ausente. Y si lo hubo de una manera que fue totalmente ignorada por el gobierno de turno, ¿no? Entonces, vamos viendo que así como estos tres casos, por solo mencionar algunos, podemos encontrar muchísimos más, estos relacionados al ámbito de Lima, pero eso lo podemos trasladar a diversos aspectos de nuestro país, ¿no? A diversas zonas de nuestro país, en las cuales todavía pues encontramos esta falta de ordenación territorial. Entonces, consideramos que para realizar verdaderamente un proyecto de ordenamiento territorial, digamos, serio, efectivo, lo que se requiere es pues varias cosas, ¿no? Entre ellas, como ya señalamos al inicio, la implementación de una ley de suelos que pueda, digamos, establecer estos criterios que muchas veces faltan para que el terreno sea utilizado de una manera adecuada, ya sea con un aspecto, un cariz ambiental, ya sea con un cariz industrial, económico, al final, para que exista una armonía entre la utilización del suelo en un determinado territorio. Para eso necesitamos una ley, y que, como ya hemos señalado, no solamente establecer estos criterios de cuándo un suelo debe otorgarse para otro y cuándo para otro, sino también de cuál es la autoridad competente y cómo esta autoridad coordina, se relaciona con otros niveles de gobierno, en los cuales también tienen un papel en materia de ordenamiento territorial, ¿no? Y finalmente, pues, cómo es que esto nos podrá dar al menos el primer paso para acabar con esta situación de insuficiencia normativa, dispersión normativa, ambientalización excesiva de la figura del ordenamiento territorial, y poner pues fin así a casos como los que ya hemos reseñado. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.